Voy a tocar un tema acerca de lo que dice la Biblia sobre las doctrinas tradicionales que a nosotros nos enseñaron. Yo me crié pues con mi mamá ya vendía veladoras, cuadros, novenas, escapulario, ya les había contado yo a ustedes todo eso. Desde muy pequeño yo estuve en el ambiente del catolicismo, ¿no? Inclusive alcancé a ser monaguillo, cosas como esas que viví. Yo recuerdo que a mí me llegaban personas a pedirme consejerías y entonces yo decía, no, su marido está tratando mal, lleve a San Marcos de León, que si el inquilino no le quiere ir, no, lleve a San Judas, póngalo allá detrás de la puerta, párelo de cabeza, bueno, que si no ha conseguido marido, no, tápele el niño al cuadro, ¿cierto? A San Antonio y verá que le llega lo que es. También recuerdo de niño pues las novenas que no me las perdía, pero no me las perdía porque pues después de la novena le daban a unos regalos y cositas, ¿cierto? Y uno pues acostumbró fue a una religión, no a una relación con Dios. De hecho nunca hubo una relación con Dios, sino más una religión, una tradición. Nosotros mismos fabricábamos las velas, las veladoras y todo ese tipo de cosas y las vendíamos. Realmente no nos considerábamos ni siquiera católicos, ni lo profesamos como tal, lo sabíamos, lo vendíamos, pero realmente que fuéramos a misa, no. Creo que una sola vez fui a un sermón de las 7 palabras y me desmayé, entonces me tuvieron que sacar porque había mucha gente. Es lo único que recuerdo yo de haber ido a una misa voluntariamente, de resto pues no. Y en la casa pues mi papá él no profesaba nada. Eso sí, cuando había una misa y un muerto o algo, allá estábamos. Y básicamente pues ese era todo nuestro conocimiento. Y en el colegio pues a veces nos mandaban a hacer tareas y pues íbamos y buscábamos la Biblia que teníamos allá abierta en el Salmo 91, llena de polvo con telarañas, la desempolvábamos y hacíamos las tareas en base a eso. Y esa era nuestra relación con Dios. Y considerábamos que estábamos bien. Yo no sé cómo pasé yo la primera comunión, no me aprendí el credo. No sé cómo el cura se convenció, pero pues creo que se convenció porque pues como yo le ayudaba a repartir los mercados y cosas de esas, pues él dijo, no, yo necesito el monaguillo ahí porque era el único que me estaba ofreciendo ayudarle. Lo que más me sabía era el Padre Nuestro y el Ave María. Y generalmente, ¿qué pasa? Cuando uno está allá en la novena y está leyendo el rosario, ¿uno qué arranca a hacer? Padre Nuestro que está en los cielos, pero uno está mirando. Este diciembre que pasó, hicieron la novena de mi familia y se ganaron una exhortada de parte de mi esposa y mía, porque los muchachos mientras hacían la novena, como tenían tanto afán de que les dieran el refrigerio, entonces ahora cantaban deben de vender a nuestros pero lo cantaban así rápido y terminaban para seguir, rezaban la novena y la rezaban rápido, pero mientras la rezaban la mamá le decía, pero quédese quieto. Otros muchachos ahí en otra recocha y se reían y nos hicieron parar a las 10 de la noche a exhortar. Perdónenme, si van a ser católicos sepan en lo que están metidos y qué es lo que están haciendo. Nosotros no profesamos eso, pero les digo algo, ustedes no están temiendo a Dios, están jugando con Dios y eso no es de Dios. Y se ganaron una exhortología de parte de nosotros, porque no hay ni siquiera respeto ya. Personalmente hoy quiero pues hablarles de las doctrinas en base a lo que la Biblia dice. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque casi siempre la gente cuando llega a otro sitio dice, es que mi pastor me dijo que el catolicismo no es de Dios. Le echan el pato al pastor. Y uno que les está enseñando, lo que a uno se le ocurre o la Biblia. Entonces vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice sobre ciertas doctrinas católicas. Les cuento la historia de la aparición del primer papa. ¿Cuándo apareció realmente el primer papa? Voy a leerles esto. Dice, la aparición del primer papa no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Más bien implicó un proceso de varios siglos a través de los cuales se fueron dando una serie de circunstancias propiciaron finalmente la aparición de esta figura. Cuando los apóstoles estaban todavía sobre la tierra, ellos establecieron unos personajes llamados obispos en las iglesias locales que habían fundado. Y el centro de la fe cristiana era obviamente la iglesia en donde, en Jerusalén, que fue donde Cristo fundó la iglesia como tal. Sin embargo, el martirio de Santiago, pilar de la iglesia en Jerusalén, y la destrucción total de Jerusalén por el emperador Tito, cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido, pues la iglesia se
dispersó por el mundo. Eso abrió camino para el desarrollo de la iglesia principalmente en Roma, que fue a donde llegó el apóstol Pablo. Lo leímos hace unos 15 días porque estuvimos estudiando sobre Pablo, ¿cierto? El hecho de que la iglesia en Roma estuviese ubicada en la capital del imperio, porque en ese momento Roma era la capital del imperio, le confirió inmensas ventajas con respecto a otras iglesias más importantes, como lo eran la iglesia de Antioquía y de Alejandría. ¿Por qué? Porque en Roma, como era la capital del mundo, es como si hoy habláramos de ¿qué? De Estados Unidos. Una prominencia, todo lo que se hace en Estados Unidos se termina haciendo en el resto del mundo. Entonces todo lo que se hacía allá se terminaba haciendo en todo lugar. Uno. Dos, eso implicó también que la iglesia económicamente fuera muy avanzada, pues porque allá se movían muchos recursos, entonces la iglesia empezó, la iglesia cristiana, la que fundó Cristo, estoy hablando en ese sentido, y los apóstoles, pues empezó a crecer. Esas ventajas consistían, por ejemplo, en que la iglesia en Roma podía intervenir ante las autoridades imperiales a favor de otras iglesias, o representándolas por causa de tener contactos con el gobierno. Eso hizo que disminuyera la persecución que había contra la iglesia en general, y la iglesia empezó a relajarse un poquito. También por su posición estratégica empezó a prosperar económicamente y a adquirir prestigio eclesiástico, así que los ministros, obispos, no andaban perseguidos, mal vestidos. Ahora no, ahora empezaron a andar bien vestidos, ya andaban en Mercedes, en caballos que llamaban Mercedes, ya no andaban en burritos habaneros, sino empezaron a vestirse bien, a comer bien, a perfumarse bien. Cualquier parecido con la realidad hoy, pues sería pura coincidencia. No obstante, todavía durante el reinado de Constantino, cuando el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial, ¿qué sucedió? El emperador se vuelve creyente, el que dice, ahora, todo el imperio debe ser cristiano. Ahí es donde nace realmente la historia de todo este cuento. Como yo quería obtener los beneficios del imperio, pues me hacía bautizar, porque el símbolo del cristianismo era ¿qué? El bautismo. Entonces yo iba y decía, bueno, yo quiero bautizarme, pero yo no estaba pensando realmente en relacionarme con Dios, ni me interesaba Cristo, sino que me interesaba el favor del imperio. Entonces yo me hacía bautizar en nombre de Cristo, decía que era cristiano, me daban mi certificado y entonces yo iba a buscar empleo en el imperio y me daban empleo. ¿Usted es cristiano? No, hágale. Y tenía los favores del emperador. Entonces el cristianismo se volvió algo relajado, porque pues realmente se unió gente que realmente no profesaba seguir a Cristo, sino era hipócrita, conveniente, no les interesaba nada de eso. Sucede algo, resulta que Constantino mismo se declara a sí mismo un siervo de Dios, y entonces él dice, yo soy un obispo. ¿Y estaba bien? Sí, estaba bien, los obispos eran pastores, y en un sentido Constantino, al ser emperador, pues estaba pastoreando el imperio, pero él mismo usa un término latín que significa Pontifex Maximus, y entonces el gran pontífice viene a ser Constantino, y vicario de Cristo. Cuando él ya dice soy vicario de Cristo, el término vicario significa el reemplazo de Cristo. Cristo me dejó a mí reemplazando el negocio. Si es el reemplazo, eso le confiere una autoridad total. Si ustedes conocen bien las escrituras, ¿quién fue el reemplazo de Cristo? El Espíritu Santo, el Paracleto, que significa otro igual a mí en poder y autoridad. El verdadero vicario de Cristo es ¿quién? Es el Espíritu Santo, no es ningún hombre. Pero cuando Constantino se toma ese lugar, pues él mismo empieza a poner a los obispos. Entonces él delega quiénes son los obispos. Ahora, él no los empieza a poner en base al llamado del ministerio de Dios, sino por conveniencia. Era gente que políticamente tenía una buena posición, un liderazgo ante el pueblo. Alguien que tiene posición política, que tiene acercamiento al gobierno. Entonces se fueron subiendo estos personajes
que no les interesaba al pueblo, lo único que les interesaba era estar cerca de César y les interesaba pues obviamente ¿qué? El dinero, la posición. Sin embargo, no fue sino hasta el año 337 después de Cristo, cuando después de la muerte del emperador, los obispos romanos, o sea, los que quedaron allá, dijeron, bueno, si llega otro emperador y ese no sigue a Cristo, vamos a tener un lío. ¿Cuál? Que nos van a echar a todos. Los obispos, como tienen una alta posición, ellos dicen, tienen religión y tienen economía. Ellos estaban pensando, no, necesitamos poner a alguien que pueda estar en una posición elevada y que nos represente como cristianos. Ellos se llamaban cristianos, pero bueno, que siguieran a Cristo, que amaran a Cristo, no. Y entonces ellos empezaron a reclamar una posición de prestigio e influencia y autoridad para sí mismos. Y las características doctrinales falsas respecto a la primicia del papado empezaron también a ser sistemáticamente formuladas. O sea, ellos empezaron a decir, bueno, si Constantino era el vicario, pues necesitamos que haya alguien que lo sustituya, porque si Constantino sustituye a Cristo, pues ahora necesitamos a alguien que sustituya a Constantino. Entonces empiezan a formular sus tesis hasta que llegan al punto que necesitan. La evidencia histórica muestra que el incentivo básico que motivó al obispo de Roma en ese momento, todavía no se llamaba papa, el empezar a formular sus derechos, y entonces él empezó a decir, bueno, yo como obispo yo tengo los derechos sobre otras iglesias. Fue el hecho de que vio su posición amenazada por las ambiciones del obispo de la Nueva Roma, porque Roma estaba en ese momento en unos cambios, es decir, Constantinopla, y las ambiciones del obispo de la Nueva Roma salieron a la luz en el concilio de Constantinopla. Entonces aquí ya el imperio romano estaba empezando ¿a qué? A dividirse. Cuando surge Constantinopla y empieza como a crecer, los de Roma dicen, no, necesitamos ponerle fin a este cuento. En el concilio de Constantinopla en el año 381, segundo concilio ecuménico, o sea, se reunieron todos los que creían en otros dioses, etc. El obispo de Roma, Dámaso I, no fue invitado. Se decretó que el obispo de Constantinopla debía tener el primer rango después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma, y entonces la nueva Roma vino a ser ¿qué? El catolicismo, el papado. El propósito era sin duda darle a Constantinopla una posición en el imperio del este que estuviese por encima de Antioquía y de Alejandría. Y Roma, por supuesto, reaccionó inmediatamente. Dámaso, en el sínodo del 382 después de Cristo, declaró, con obvia referencia a la decisión del año previo, que la Iglesia romana debía su primicia no a los decretos de un sínodo, sino a los poderes comisionados por Cristo a través de Pedro. Roma, según Dámaso, fue la primera sede o la silla del trono del apóstol Pedro. Dámaso, cuando ve su posición amenazada, ahí sí fue y leyó la Biblia y encontró en la Biblia que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él dice, lo tengo. Y como todo el mundo le creía las escrituras por encima del hombre, por obvias razones, ¿por qué? Porque todos adoraban dioses y lo que dijeran los dioses eso era. Entonces el tipo interpreta el texto y dice, no, yo soy el Papa, porque aquí donde yo estoy, aquí sobre esta piedra, y encontró una piedra y dijo, ahí se sentó Pedro y ahí se fundó. El único pequeño detalle es que Pedro nunca fue a Roma. ¿Sí sabían eso? Que Pedro jamás fue a Roma. ¿Dónde murió Pedro? En Jerusalén. ¿Quién fue el que fue a Roma? Pablo, sí. Y entonces añadió el término apostólica a lo que le llamaban católica o universal, o sea, basada en las doctrinas apostólicas. Eso le dio un sentido espiritual y le dio un sentido religioso a la iglesia romana. Y en su afán de reclamar la suprema autoridad espiritual para sí mismo, fue el primero en apropiarse de las palabras dichas a Pedro por Cristo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces él dice, bueno, a partir de mí se va a edificar la iglesia romana, que es la nueva Roma, ya no la Roma imperial, sino
la Roma espiritual. Él logró hacer esa figura y generar una Roma espiritual, no una Roma política, sino espiritual. Por eso ustedes ven, el Papa tiene una doble figura. ¿Cuál? Él es un Papa en el sentido espiritual y también es un presidente de Estado. Ya las doctrinas como tal, como se armaron, les voy a quedar debiendo todo ese poco de información, pero digamos que básicamente ellos tuvieron que cubrir un montón de doctrinas que ellos seguían. ¿Por qué? Porque eran paganos tratando de vivir el cristianismo, entonces tuvieron que adaptar la Biblia a sus conceptos para poder generar una doctrina única que predominara. Voy a leer frases o dos palabras que dijeron algunos prominentes católicos acerca de la Biblia. San Juan Crisóstomo, que dejaba amargamente que los fieles de su vastísima diócesis no conocieran bastante ni leyeran los sagrados libros, o sea, la Biblia, él hubiese querido que existiese en cada casa cristiana una Biblia y que sus fieles supiesen de memoria al menos algunos salmos o algunos trozos escogidos del Evangelio. Más adelante se citan las siguientes palabras de San Agustín: leed las Escrituras, leedlas para que no seáis ciegos y guías de ciegos. Leed la Santa Escritura porque en ella encontraréis todo lo que debéis practicar y todo lo que debéis evitar. Leedla porque es más dulce que la miel y más nutritiva que cualquier otro alimento. La Biblia. A estos hombres se les consideraba librepensadores. Y fueron librepensadores, ¿por qué? Porque el sistema papal decía que nadie debía leer la Biblia, que la Biblia era solo para interpretación del Santo Papa. Solo él podía interpretar las Escrituras, así que las Escrituras no estaban regadas para todos. Inclusive en los monasterios los únicos que podían medio leerla y tenían que pagar para hacerlo eran pues los estudiantes. El mismo San Agustín tuvo que pagar muchas veces para poder leer la Biblia. El que se hacía padre o cura o bueno, sacerdote, pues era porque tenía influencias económicas para poder llegar allá, ¿no? Después del prólogo aparece en esta Biblia la encíclica Divino Afflante Spiritu del Papa Pío XII. Dice: sobre el promover oportunamente los estudios de la Sagrada Biblia, entre las muchas cosas interesantes que contiene este documento, leemos que se debe procurar con todo ahínco que se haga bien y santamente la lectura cotidiana, o sea, todos los días, de las Escrituras en las familias cristianas. Toda esta encíclica incide en que los católicos deben leer la palabra de Dios. Eso lo dijo el Papa Pío XII. ¿Qué debían hacer los católicos? Leer la palabra de Dios, porque ahí están las respuestas. Cuando Martín Lutero establece las 95 tesis, pues una de ellas es: ¿por qué la Biblia no la están leyendo todo el mundo si la Biblia es para todos? Entonces el primer trabajo de Martín Lutero fue empezar a traducir la Biblia en alemán, junto con Juan Hus, John Wycliffe. Ellos empiezan a extender las Escrituras, y cuando la gente empieza a leer las Escrituras empieza a decir: nos tumbaron, porque empiezan a darse cuenta que las doctrinas que han venido siguiendo no están conforme a las Escrituras. Vamos a mirar algunas de ellas. Primero, ¿es verdad que alguna vez Jesús dijo que edificaría su iglesia sobre Pedro? Vamos a ver de dónde surgió eso. Mateo 16:18. Si alguien quiere, aquí tengo una Biblia católica para que comprueben que lo que estoy diciendo es verdad. Porque la Biblia católica dice lo mismo que la cristiana, solo que más clarita un poquito en algunos aspectos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la versión latina, la Biblia católica, que no debiera llamarse Biblia católica sino versión en lenguaje latino, tengamos en cuenta algo siempre que usted lea una Biblia latina. La Biblia fue escrita ¿en cuántos idiomas? 3. ¿Cuáles? Hebreo, griego y arameo. El latín tiene un defecto,
que usa sinónimos para todo. El problema es que si yo digo, por ejemplo, acá piedra, ahí dice piedra, piedra. Pero si yo me voy al griego, vamos a leerlo de la manera que se leería, 16, 18. Yo también te digo que tú eres una piedra, y sobre esta roca, el griego es enfático en el lenguaje, lo que es, mientras que en el latín había el problema de los sinónimos. Para el piedra, pues es piedra y roca son la misma cosa. Sí, me sacaron la piedra. ¿A usted le sacan la piedra? ¿Tiene piedras usted adentro? ¿Sí ve que es un sinónimo? Se usa en el latín los sinónimos, primero mal usados, ¿no? Demasiado mal usados. Y eso es de donde viene nuestro español, básicamente. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, dicen en la versión latina, ¿cierto? Edificaré mi iglesia. Sin embargo, cuando vamos a la traducción en el griego, lo que Jesús le está diciendo es, tú eres Pedro, y casi que pudiera yo pensar en Jesús señalando a Pedro, tú eres una piedra, Petros, y sobre esta Petra, y el término Petra ya significa roca. ¿Saben ustedes de dónde sale una piedra? De una roca. Por eso se usa con ese, Petros. Aquí está la roca y yo empiezo a martillar la roca y me van saliendo ¿qué? Piedras. Tú eres Pedro, o sea, Petros, tú eres una piedra que está saliendo de mí, que soy ¿qué? La roca. Leámoslo ahora sí. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre Cristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo. Eso lo dijo el mismo Pedro. Primera epístola de San Pedro 2, 5 al 8. Vosotros también como piedras, ¿como qué? Petros, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? Cristo, no Pedro. Por lo cual contiene la escritura. ¿Qué contiene la escritura? He aquí pongo en Sion la principal Petra, piedra de ángulo, escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Cristo. El que creyere en él. ¿En quién? En Cristo. No está diciendo el que crea en Pedro. ¿El que crea en quién? En Cristo. No será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él, ¿quién? Cristo es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Cuál fue la piedra desechada? Pedro. Cristo. ¿Por qué fue desechada? Porque los hombres que hicieron con Cristo lo crucificaron. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la que sostiene todo ese edificio llamado la iglesia del Señor. Para los que no les queda claro, 1 Corintios 10, 4. Todos los que bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Sobre qué se fundamenta la iglesia? Sobre Cristo, no sobre Pedro. Y menos en Roma, porque Pedro no fue a Roma. Y menos sobre una piedra normal. ¿Sabe que inclusive hoy pastores cristianos están edificando la iglesia sobre la Biblia? ¿Y sabe qué están haciendo? ¿Sabe qué hizo un hombre llamado Casluna? Que en internet tomó una Biblia y dijo, porque esta iglesia se fundamenta sobre la Biblia. ¿Y sabe qué hizo? En una urna de cristal puso una Biblia y la puso en el centro, abajo sobre el púlpito que él edificó. Y entonces significa que esa iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. No está haciendo lo mismo que este hombre. Encontró una piedra y dijo, aquí, sobre esta piedra se edifica la iglesia. ¿Sobre la Biblia se edifica la iglesia? ¿Sí? ¿Sobre una Biblia física? No. ¿A qué se está refiriendo la Biblia? A edificar nuestra vida en base a lo que Dios dice, obedeciéndola. Por eso el objetivo no es que usted tenga la Biblia en la casa abierta en el Salmo 91, sino que la lea, la estudie, la practique. 1 Corintios 3:11, ya que estamos ahí. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
¿Cuál es el fundamento que está puesto? ¿Sabe que la doctrina de hoy es que el fundamento de los apóstoles, y entonces los apóstoles están fundamentando otra vez la iglesia cuando la iglesia está fundamentada hace siglos? Entonces ya vimos sobre la edificación de la iglesia. Segundo, ¿debemos adorar o venerar imágenes? Vamos a lo que la Biblia dice, a ver. Éxodo 24, son los 10 mandamientos. Vamos a ver cuál es el primer mandamiento. Vamos a leer desde el 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que estamos aprendiendo los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, lea la Biblia, ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo. O sea, no puedo dibujar a San Pedro, ni a San Pablo, ni a Jesús, ni a Dios, ninguna imagen. Ni abajo en la tierra no puedo dibujar a mi mamita, ni a mi papito, ni adorarlo. Ni debajo de las aguas, ni pescaditos, ni la ranita, ni el elefantico. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo es Dios? Celoso. Él no comparte su gloria con nadie, menos con imágenes que pretende hacer semejanza de Él. ¿Claro o no claro? Y entonces, ¿por qué adoramos imágenes? Vamos a leer otro texto, Deuteronomio 4:16. ¿Cómo llama Dios a la idolatría? Perversión. Se lo voy a leer acá: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. ¿Para quién hace la gente escultura? ¿Para Dios? ¿Para quién? Porque yo quiero ver al santo ahí para que me mire a los ojos. Ellos hacen figuras de escultura e imagen, y dice alguna de efigie de varón o hembra. ¿Usted sabe qué significa efigie? El pene. Pene, dígalo sin vergüenza, tranquilo, que eso es normal. Frente a la catedral de Roma hay algo llamado una esfinge. Una esfinge es como una columna, y hay un círculo alrededor de esa esfinge. Y si usted se va a la cultura babilónica, esa figura era usada como símbolo de un acto sexual. ¿Y qué hacían? Si usted lee cultura general, las prostitutas se iban y estaban allá. O sea, ese símbolo era ¿para qué? Para que cuando llegaba algún visitante miraba la esfinge y decía: allá están, vamos a ir a ofrecer sacrificios. Y la forma de ofrecer sacrificios era ¿qué? Prostituyéndose. Entonces allá estaban mujeres que cobraban y usted tenía relaciones sexuales con ellas, y era una forma de adoración a los dioses. Entonces el esfinge era un punto de encuentro, pero representaba una relación sexual. ¿Sabían ustedes? Si ustedes miran las fotos de la Catedral de San Pedro en Roma, van a encontrar frente a donde se para el Papa y el balconcito ese, ¿qué es lo que está ahí? Una esfinge, que Dios había dicho que, ¿qué dijo ahí en la Biblia? Que no se hiciera, para que no ¿qué? Bueno, la Biblia explica sola, ¿o no? Isaías 44:9 al 20. Hermanos, Dios es un Dios vivo. Él no necesita ningún intermediario, ni los pastores somos intermediarios, hermanos. ¿Cómo somos que hacen imágenes y las adoran? Y miren el término que usa el latín. Son estúpidos. Se los voy a leer acá entonces, para que no suene tan ofensivo, hermanos. Porque la Biblia católica está sonando muy ofensiva. Los formadores de imágenes de tallas, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. O sea, ¿para qué sirven las imágenes? Si dice que para nada es útil. Para nada. Y ellos mismos son testigos para su confusión. ¿Cómo están? Confundidos. De que los ídolos no ven ni entienden. O ven. No ven y entienden tampoco. Y entonces, ¿por qué les hablamos como si nos entendieran? ¿Quién formó un Dios
¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. ¿Quiénes hacen los dioses? Hombres, no Dios. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. O sea, se pone a trabajar tanto en hacer su ídolo. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace bien bonito, ¿cierto? Y lo hace en forma de varón, se ve como una persona, ¿cierto? Queda bonito. Y a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en donde, en casa. Entonces coge, lo arregla bien bonito y se lo lleva para dónde, lo lleva para la casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. O sea, mire que nada de eso vino del cielo. ¿Dónde estaba eso? Cierto. De él se sirve luego el hombre para quemar de la misma madera, y toma de ellos para calentarse, y enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Ahora la pregunta es, ¿quién es más grande, el que fabrica algo o la fabricación? El que fabrica. Aquí el hombre está fabricando algo que es menor que él y le está dando un lugar más alto que él. ¿Será? No, por eso dice que es un estúpido. Allá dice, ¿no? No lo digo yo. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego. ¿Sabe que esta expresión que está diciendo acá es que gracias a mi Dios me he calentado? ¿Le dio calor su Dios? No, ¿qué le dio calor? La madera. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. La pregunta, ¿y si llega el incendio, será que el Dios lo libra o el Dios se quema también? Pues, dice la Escritura, la Biblia dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Están entendiendo lo que están haciendo ellos? No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan y hace carne, la comí, haré del resto de él una abominación. ¿Cómo llama Dios a ese ídolo? ¿Usted sabe qué es abominar? Vomitar, algo que me dan ganas de vomitar. O sea que a Dios, ¿qué le dan ganas de hacer cuando una persona adora a un ídolo? Me postraré delante de un tronco de árbol. ¿Usted lo haría? Si tiene forma de San Pedro y de San Pablo. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. ¿Por qué hacen ídolo la gente? Tienen su corazón como engañado. Pero cuando usted conoce la verdad, dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Oiga, termino con eso. ¿Por qué él está diciendo para que no libre su alma? El ídolo le evita a él arrepentirse de su pecado. No, yo como tengo un ídolo en la casa, mi casa está protegida. Pero ¿por qué debiera estar protegida mi casa? Porque yo vivo en santidad, hermano. Que yo vivo sin pecado. Pero como estoy en pecado, necesito algo que me ayude a contrarrestar lo malo. ¿Para qué creo un ídolo? ¿Para tapar qué? Porque a mí me dicen que yo soy un hombre muy santo si tengo allá la imagen más grande. Y si la compro en Guadalupe, mejor. Entre más grande, más vela le tenga. Y todo el mundo llega, uy, usted sí es un hombre que tenía a Dios. Uno llega a un lugar donde hay mucho altar y uno como ve a las personas. ¿Está bien? Está engañado en su corazón.
Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Oiga, ¿por qué el salmista arranca diciendo no a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el hombre está buscando gloria para sí mismo. Dice no a nosotros, sino a quién. ¿Para quién es la gloria? ¿Para el pastor porque predica bonito y ora bonito? Ah, bueno, déjenme echarle flores a los pastores. ¿Saben? A tu nombre, Cristo, a tu nombre, gloria. Por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, ¿dónde está? En los cielos. Todo lo que Él quiso, lo ha hecho. Los ídolos de ellos, en cambio, ¿qué son? Plata y oro, obras de manos. O sea que en ese ídolo está Dios. No, porque Dios, ¿dónde está? En los cielos. ¿Tienen boca? No hablan. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen orejas? No oyen. ¿Tienen narices? No huelen. ¿Tienen manos? Sí, bonitas, ¿cierto? Mas no palpan. ¿Tienen pies? Bonitos también, yo lo he visto. No andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. O sea que un idólatra es que tiene orejas, no oye, tiene ojos y no ve, tiene narices y no ve. ¿Cómo está? Está muerto, espiritualmente. Y los que confían en ellos. San Marquitos, líbrame, mi mujer que es tan malgeniada. Confían en ellos, no están confiando en el Dios vivo y verdadero. Siguiente, ¿somos salvos por obras o por fe? Romanos 3, 28. ¿Qué nos enseñaron? Somos salvos por obras, que si hacemos cosas buenas, entre más cosas buenas que nos vamos a salvar. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. O sea que ¿cuántas obras tiene que hacer? De la ley. ¿Dónde están las obras de la ley? ¿Cuáles son las obras de la ley? ¿Ustedes saben? Los 10 mandamientos. O sea que usted y yo nos salvamos cumpliendo los 10 mandamientos. A ver, si usted incumple un solo mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Ahora, toda la ley no son los 10 mandamientos. Si usted lee la Biblia juiciosa, son más de 300 mandamientos. Eso significa que usted tendría que cumplirlos todos. Yo ya les he explicado eso en la clase, ¿cierto? ¿Para qué eran los mandamientos? ¿Para cumplirlos? No, ¿para qué eran los mandamientos? Para hacernos saber los pecadores que somos. ¿Se podían cumplir? ¿Quién los cumplió? Romanos 4:5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, que ¿qué tiene que hacer usted para ser salvo? A ver, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. ¿En quién? En Cristo. ¿En la obra de quién? De Cristo. Ahora, les voy a dar un dato curioso. Si usted quiere vivir por obras, usted dice, no, es que eso de vivir por fe es muy duro. Usted viva por obras. Lea el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, como regalo, sino como deuda. O sea que entre más usted quiera actuar por obra, usted se va a endeudar más con Dios. Dios dice, ¿quiere por obras? Bueno, le voy a cobrar. ¿No quiere regalado? ¿No quiere por fe? Listo, entonces haga y yo le cobro. Pero a medida que usted hace una obra, usted se endeuda más. Después les explico eso cuando estudiemos Génesis. No ahondo más en otros versículos. Si quiere leer en su casa Gálatas 2:16, Tito 3:5. O sea que somos salvos por fe, no por obras. Las obras deben, Tito 3:5, las obras son el resultado de ¿qué? De nuestra fe. Si tenemos fe, pues vamos a ayudar a otros, pero no para salvarnos. No para salvar. ¿Qué incluyen esas obras que nos han enseñado que tenemos que hacer? Cumplir los sacramentos. La pregunta es, si por ejemplo el matrimonio es un sacramento y alguien no se casa, no está cumpliendo todos los sacramentos. ¿Sí sabían eso?
se perdió por soltero. Cuarto, ¿quién tiene la autoridad? ¿La tradición o la palabra de Dios? Yo tengo que seguir la tradición de mis padres. La tradición es lo importante. A ver, Marcos 7, 5 al 13. Que le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la Biblia? ¿No? ¿Qué dice? Conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, o sea, parecen doctrinas, pero ¿qué son? Mandamientos de hombres, parecen doctrinas, pero no lo son, porque dejando el mandamiento de Dios y se aferran ¿a qué? A la tradición. O sea, para ellos vale más la tradición que lo que Dios diga. ¿Y qué es lo que debe importar para nosotros primero? Lo que Dios dice y no la tradición. Es que yo siempre me crié así. Pues siga así, ¿verdad? Se va a meter en líos con Dios. Porque Dios dice, invalidan mi mandamiento. Usted se imagina, es como decirle a Dios, Dios, no me importa lo que usted dice, lo importante es lo que me dijo mi abuelita, mi tatarabuelita y mi papito. Y el cura. Además somos de familia católica y tenemos un cura en la familia. Y la tradición. Y, espera. Siguiente. ¿Es necesario todavía el sacrificio de la misa o Eucaristía? Los ubico. Según el dogma católico, el término misa, Eucaristía, significan dos cosas. Uno, sacrificio y oblación, o sea, algo que le ofrezco a Dios. Eso significa el término misa. Y Eucaristía significa comer, el alimento. Eso significa que cuando una persona va a misa, la misa en sí mismo es para ellos un ofrecimiento de un sacrificio. Para ellos no es una conmemoración, es un sacrificio. Por eso, y de ahí surge el término transubstanciación. Hoy estoy con la lengua enredada. ¿Por qué a usted le decían que si tomaba el pan no lo mordiera? Porque ellos consideran que literalmente ese pan que le están dando a usted, ¿qué es? Es Cristo. Así que si usted muerde, pues le pega un mordisco a Cristo. Imagínese usted mordiendo a Cristo. Oiga, pero ¿por qué nunca le dieron a usted vino? Si se supone que el Señor que repartió en la mesa, en la cena, vino también, pero para ellos el vino es la sangre real. Les dejo de tarea. En ese sentido, la misa, ellos está establecido que la misa la hacen ¿cuándo? Todos los días, y todos los días deben ofrecer un sacrificio. Por eso el sitio donde ellos están, el sacerdote, ¿cómo se llama? Altar. ¿Y esto cómo se llama? Pedazo de tabla con un tapete. Un púlpito, llamémoslo así. Lo leímos allá en Nehemías, que hicieron un púlpito de madera. ¿Para qué? Para que como había tanta gente, pues los pudieran ver. Oiga, y los cristianos también llaman a esto ¿cómo? Altar. ¿Y sabe que el altar en la Biblia qué era? Eran 12 piedras donde se ponía un cordero, se sacrificaba y se quemaba. ¿Hay altares en las iglesias cristianas? No, porque para que haya un altar, ¿qué tiene que haber además? Un sacrificio, y el sacrificio era ¿con qué? Con sangre. Pero esto no es un altar, venga al altar. Porque algunos se acostumbran a orar aquí. ¿Será que es que Dios está más cerca acá que allá? ¿Será que todavía estamos pensando que Dios está más cerca de aquí que allá? Eso es idolatría, hermano. Idolatría. Entonces aquí no estamos ofreciendo un sacrificio. Hebreos 10, 11 al 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Allá en la versión que este joven tiene dice oblaciones. ¿Y qué es lo que hacen esos sacrificios? Que nunca pueden quitar los pecados.
Y entonces cuando usted está pasando a tomar allá el pan, le dicen que qué es lo que está haciendo, que qué va a pasar, se le van a quitar los pecados. Pero esos muchos sacrificios, ¿cuántas veces tendría que ir usted entonces a misa? Todos los días, porque ¿cuándo peca usted? ¿Solo los domingos? ¿O peca entre semana y va el domingo y arregla? ¡No! ¿Y Cristo cuántas veces murió? Dice versículo 5, versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea que el concepto de la misa que está haciendo, que usted mata a Cristo hoy, para que lo perdona, mañana está resucitado cuando se llega a la misa y vuelve y mata a Cristo para que Cristo, porque está ofreciendo continuos. ¿Y cuántas veces murió Cristo? Una sola vez, para siempre. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Y entonces, ¿para qué la cena? Vamos a 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, está hablando de Jesús, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis. Y vuelve y dice, ¿qué? En memoria de mí. O sea que la cena es conmemorativa. ¿Por qué dice en memoria de mí? Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea que además, ¿qué es? ¿Qué está anunciando? La muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que cada vez que usted toma la cena está recordando que Cristo murió, pero resucitó. ¿Y qué va a pasar? Va a venir. La cena no es para que me limpie de los pecados, porque ¿qué es lo que me limpia a mí de los pecados? ¿Qué dice la Biblia? La sangre de Jesús, por medio de la fe. De hecho, queridos hermanos, la cena en la iglesia no era un pedacito de pan y un puchito de vino, eran celebraciones. Pues hablamos de eso. Siguiente. ¿Puede María ser mediadora o pueden los santos ser mediadores? 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Y por qué decimos ruega por nosotros? Pues no. ¿Quién es el que ruega por nosotros, mis hermanos? Cristo. Porque el único abogado que tenemos en los cielos es Cristo. A ver, San Pedro, ruega por nosotros. ¿Puede? No. ¿Quién es el que puede? ¿A quién debemos pedirle que ruegue por nosotros? De hecho, la Biblia dice que Él intercede por nosotros. ¿Quién más intercede por nosotros? El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros? Porque es que nosotros no sabemos pedir, y entonces el Espíritu Santo le traduce a Dios nuestras peticiones. Que a veces uno dice, Señor, dame un marido, y Dios dice, no, yo quiero llenar tu soledad primero. Entonces Dios allá le traduce, ¿quiere marido? Ah, está sola, se siente sola, toca llenarle la soledad. Voy a regalarle un perrito, que no se sienta sola. Mire lo que hace el Espíritu de Dios, traducirle a Dios nuestras peticiones a veces de los pelos, ¿cierto? No vamos a hacer ni cómo es que pedimos, pero Dios nos contesta. ¿O no? Que Dios es bueno, Dios es misericordioso. El único mediador es Cristo. Vamos a hablar un poquito de María. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 1, 46 y 47. Entonces María le acababan de anunciar que ella iba a ser ¿qué? La madre de Jesús. ¿Por qué ella iba a ser la madre de Jesús? Lea el versículo 25. ¿Qué le dijo Elizabeth? Bienaventurada la que creyó. ¿Por qué Dios la escogió? Porque tenía ¿qué? Fe. O sea que ella necesitó fe. Sí. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, a ver qué dijo María, engrandece mi alma al Señor. ¿Cómo está viendo María a Cristo? Como el Señor, el Adonai.
el Dios que gobierna, ¿qué? Los cielos y la tierra. Ella no se está viendo más grande que Él, sino ¿cómo se está viendo? Más pequeña que Él. Y lea esto: mi espíritu se regocija en Dios, mi Hijo. ¿Ella es la madre de Dios? No. ¿Qué está diciendo? ¿Dios qué? Porque ella dice que Dios es su Salvador. ¿Quién necesita un Salvador en la Biblia? A ver, alguien que está perdido en sus pecados y delitos. O sea que María, ¿qué está diciendo? Que ella es que pecadora y que necesita Salvador. Ella necesitó salvación como todos nosotros, hermano. Fue bienaventurada porque Dios la escogió. Aleluya, amén, por eso. Gracias a Dios por ese vientre. Lucas 11:27. ¿Qué dice Jesús de su mamá? A ver, vamos a ver qué dice Cristo de su mamá. Mientras él les decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, la primera mujer que adoró a María, escuchen, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, Señor, vamos a echarle flores a tu mami. A ver qué dijo Jesús. Y dijo, ¿quién? Jesús. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿A dónde puso su mamá? A ver, señora, echar flores hacia un lado y piense en esto, mamita. Deje de estar mirando a mi mamá y empiece a mirar ¿qué? La Biblia. Empiece a mirar ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios, y no solo la mire, sino que obedezca, mamita, obedezca. Eso dijo Jesús. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba, ahora sí está Jesús predicando allá dentro de una casa y no puede entrar. Hablaba a la gente, de aquí, ¿quién? Su madre, o sea, ¿quién? María. Y sus hermanos, ¿los hermanos de quién? De Jesús, o sea que María, ¿qué tenía? Hijos. Estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él, ¿quién? Jesús. Al que decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Por qué Jesús usa esa expresión, quién es? Oiga, digamos que si llega usted allá a la casa de alguien, digamos yo llego a la casa aquí de mi tío y golpeo, y me abre de pronto un inquilino que no me conoce, y me dice, ¿y usted quién es? Yo no, estoy yendo a buscar a mi tío. ¿Y usted? ¿Al tío? ¿Cómo me sentiría yo? A ver, ofendido, porque es que estoy llegando a la casa, una casa que yo entro y salgo como se me da la gana, y ahora como que, ¿y usted quién es? ¿Quiénes son sus hermanos? Mire que está diciendo Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? A ver, ¿quién es la madre y los hermanos de Jesús? ¿Qué dice él? Tendió su mano y señaló a quiénes. A los discípulos dijo, he aquí mi madre. ¿Quiénes estaban allá? Allá estaba Pedro, Juan, estaban todos los discípulos. Y les dice, ellos son mi madre y mis hermanos. Oiga, ¿por qué Jesús hace eso? Léalo, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. O sea que, ¿qué estaban haciendo María y los hermanos de Jesús? ¿La voluntad del Padre? No, ellos no estaban creyendo todavía. Y entonces, para Jesús, ¿quién es la mamá y los hermanos? Los que hacen la voluntad. ¿En qué estaba pensando entonces Jesús? En los que hacen la voluntad. ¿Sabes que eran cristianos? María y Jesús, los hermanos. No se habían convertido, no habían creído en Jesús como el Salvador todavía. Hechos 1:14, es el último versículo donde aparece la mención a María. Todos estos perseveraban unánimes en oración, está hablando de los discípulos, ya no los nombró a los 12, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. Entonces volvemos al mismo punto. María, ¿qué tenía? Según la Biblia, hijos. ¿Y qué estaba haciendo María ahí? Orando. O sea que estaban los discípulos diciendo, María ruega por nosotros. No, ella estaba ¿qué? Orando a Dios junto con otras personas que estaban ahí. O sea que en ese momento ya se convirtieron a Cristo, ya aceptaron la salvación a través de Cristo. ¿Quiénes? María y los hermanos de Jesús.
Para que no nos vaya a quedar duda, entonces vamos a mirar que quién más intercede por nosotros. Nadie más, sino quién. Cristo. Mateo 1:25. Está hablando del anuncio del nacimiento de Jesús. El ángel le ha hablado a José acerca de que su esposa pues concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero dice lo siguiente, versículos 25. Pero no la conoció. ¿Explico el término conocer en la Biblia? ¿O lo saben? El término conocer en la Biblia, cuando habla del hombre y la mujer, no la conoció, está refiriéndose que no tuvo ¿qué? Relaciones sexuales. La Biblia, por ejemplo, habla de Isaac, dice, y conoció Isaac a su esposa. La conoció en el sentido de que habían entrado a la carpa y tuvieron su luna de miel allá. Relaciones sexuales. José, ¿qué hizo? Pero no la conoció hasta, ¿qué significa hasta? Hasta un límite. ¿Hasta cuál límite? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, que él estuvo con María, siempre que estuvo embarazadita, para allá y para acá, y ya. Pero después de que nació Jesús, ese hasta significa que ¿qué? Que después de que nació Jesús, ¿qué tuvieron? Normales, relaciones sexuales normales. Y dio a luz su hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El término primo significa primero. Cuando yo utilizo el número 1 es porque hay un 2, hay un 3, hay un 4, hay un 5. ¿Lógico o no? Por eso, no, unigénito de Dios. De Dios somos unigénitos. ¿Qué significa? Cristo es unigénito. ¿Por qué? Porque es único y el primero y el último, no hay más. Pero cuando se usa primogénito, está hablando de que hay más. Primogénito de María, o sea, fue el primero, el mayor de sus hermanos. Y para los que todavía tienen dudas, Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban allá afuera. Ya lo leímos, ¿cierto? Primera de Corintios 9:5. Está hablando Pablo de los derechos de un apóstol, que él también tenía derecho de ¿qué? De casarse. Vamos a leer. Se supone que un sacerdote no se casa, pero mire que los apóstoles que decían. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles? O sea que los apóstoles que tuvieron esposas, hermanos, normales. Para eso Dios nos creó a los hombres y a las mujeres para relacionarnos. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Note que el término Señor ahí está con mayúscula. ¿De quién se está refiriendo? De Jesús. O sea que ¿qué tiene Jesús? Hermano. La carta a Santiago fue escrita por un hermano de Jesús. Se llamaba como pues Santiago. Mateo 13:55. Jesús está predicando y algunas de las personas escépticas del pueblo pues están contraviniendo lo que Jesús ha dicho, ¿cierto? Y entonces para hacerlo dicen, no, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Y entonces ya no lo ven como el Salvador, sino el hijo del carpintero, el vecino de lado. O sea que ¿qué más tuvo Jesús? Hermanas, mujeres también, ¿no? De parte de María, porque ¿quién eran en hijas? Pues tenían que ser de María y de José. Eso es normal, hermanos. No es pecado tener hijos o hijas, ¿o sí? ¿Para qué creó Dios al hombre y a la mujer? Tener hijos e hijas. Mire que Jesús no solo tenía hermanos hombres, sino también hermanas mujeres. Juan 2:12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, está hablando de Jesús, su madre, sus hermanos, vuelve y los nombra. ¿Claro o no claro? Bueno, ahí les queda de tarea si quieren otros textos, Juan 7:3-5 y Gálatas 1:19. Que nombra a Jacob, que es el mismo Santiago, se traduce como Santiago. Jacobo. Siguiente. ¿Puede el sacerdote perdonar pecados? Vamos a Marcos 2:5-11. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, está hablando de los hombres que subieron por la teja, ¿cierto? Y bajaron el paralítico. Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Quién dijo eso? Cristo. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? ¿Solo quién perdona pecados? Dios.
Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así entre vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo de Dios, ¿quién? Cristo, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió. Jesús está estableciendo algo ahí. ¿Qué está estableciendo? Que Él es Dios. ¿Y quién es el que perdona pecados? Dios. ¿El hombre puede perdonar pecados? No, yo puedo perdonar ¿qué? Ofensas, cuando alguien me ofende a mí, pero no puedo perdonar pecados. Porque para perdonar pecados, ¿qué tendría que ser? Santo, absolutamente santo. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Eso es así de sencillo. Juan 20:23, entramos ahí en un dilema, se los voy a explicar. Jesús aparece a sus discípulos, les muestra su costado ya resucitado, bueno, etcétera. Ahora los va a enviar, los va a comisionar. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también que yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 23. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Esta es la base del dogma de que el Padre puede ¿qué? Perdonar pecados. Lo explico de la siguiente manera. ¿Qué significa entonces remitir? El trabajo de remitir es el que hace ¿quién? Un mensajero, que toma una información y se la pasa a otro. Este viene y dice: pastor, es que yo he pecado, yo la he embarrado, tal cosa. Entonces yo le digo: bueno, entonces absuelto, denme una ofrenda bien buena y 10 mitos y platica y puede ir bien. ¿Sí? No, ¿qué significa? Que yo como mensajero le digo: hay alguien que te puede perdonar, que te puede salvar, Cristo. ¿Remito a quién? Remito al pecador con pecados todo, porque ¿cómo le quito yo los pecados? ¿Puedo? ¿Qué me toca? Remitir al pecador. ¿Qué estoy haciendo? Enviándolo ¿a dónde? A quien le puede perdonar, a quien le puede limpiar. ¿Quién? Cristo. Remito. La Biblia dice que nosotros podemos ir a orar por los enfermos, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, ¿Dios qué va a hacer? Se los va a perdonar. ¿Qué significa entonces? Que nosotros podemos orar por el pecador para que Dios lo perdone, pero él necesita ¿qué? Creer en quién, buscar la sangre de quién, para que ¿quién le limpie? Pues Cristo con su sangre. No es que yo le puedo quitar los pecados, no puedo cargar ni con los míos, pues menos puedo cargar con los de otros. Hechos 8:22, un hombre había pecado, la embarró hasta el techo el hombre. El apóstol le está diciendo: bueno, papito, usted está mal. Dice el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces el tipo se sintió y me dieron duro, estoy pecando, la embarré. Y entonces ¿qué dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. O dice: ruégame a mí que soy uno de los apóstoles. ¿Ruega a quién? A Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está qué? Lo está remitiendo, le está diciendo: Señor, usted necesita ponerse a cuenta. ¿Usted cree que me está ofendiendo a mí? No, Señor, usted no me está ofendiendo a mí. ¿A quién está ofendiendo? A Dios. Vaya, ruéguele a Él. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿A quién necesitamos para que nos perdone? A ver, a Dios. Porque a veces una persona falla y viene a buscar al pastor. Tengo que ver, busque a Dios, pídale perdón a Él, que fue a quien se falló. Siguiente, ¿vamos al purgatorio cuando morimos? No me respondan lo que piensan, vamos a la Biblia. Filipenses 1:23. Partamos de un punto: el purgatorio en la Biblia no aparece. Lo invito a que la lea toda. Me la he leído muchísimas veces, más o menos 2, 3 veces al año, durante 20 años. Así que léala toda lo que quiera. Si encuentra el purgatorio, viene y me muestra. Por eso San Agustín, lo leímos al principio. ¿Qué decía San Agustín? Lean la Biblia. Léanla, porque es como, ¿qué decía San Agustín? Como miel.
disfrútenla, lean. No aparece. ¿Qué aparece en la Biblia? Solo dos términos: cielo, infierno. De hecho, el término infierno en la época de los discípulos era el basurero. Se sobreentiende que cuando una persona definitivamente quiso vivir en su pecado, en su maldad y no aceptó la gracia de Dios, sencillo, ella decidió que a Dios no le sirve. ¿Por qué no le sirve? A ver, ¿se acuerdan por qué el hombre no puede acercarse a Dios en pecado? ¿Por qué no puede? Porque Dios es mala gente, porque Dios es santo, y la Biblia compara la santidad de Dios ¿con qué? Con el fuego, y compara al hombre pecador ¿con qué? Con las hojas secas. Ahora, acerque una hoja seca al fuego a ver qué pasa. Se quema. Entonces no es porque Dios no quiera. De hecho, Dios ha hecho todo lo posible porque el hombre ¿qué? Crea en Él. Y Dios necesita reverdecer al hombre para que el hombre, cuando se acerque a Él, ¿qué pase? Viva, no se muera, no se pierda. Entonces, cuando la Biblia dice para no se pierda y tenga más bien que vida eterna, ¿qué significa el sentido de perderse? A ver, si usted pone una carne buena en la nevera y se fue la luz y usted dejó de venir 3 días, cuando usted llega, ¿usted qué hace con esa carne? ¿Y por qué si queremos que Dios nos acepte así, pecadores como somos? Nosotros no nos comemos una carne así, y si queremos que Dios se nos trague nuestra vida así, o no, o me equivoco. ¿Cómo estamos? Podridos. Y así podridos no funcionamos. Entonces, ¿a dónde echamos esa carne? A la basura. Así que cuando usted iba a la tierra de Israel, decía: papito, vaya y saque la basura al infierno. Y se le decía infierno, ¿por qué? Porque por causa de cuestiones de salubridad, no como tenemos nosotros aquí, ya que hay, digamos, sitios donde se entierra y se compacta la basura y se distribuye. Allá era un lugar que lo mantenían prendido. ¿Para qué? Para que los olores no contaminaran. Entonces mantenían ese sitio prendido, y entonces ¿qué hacían con la basura? La echaban allá. Entonces la persona que no se quiere arrepentir, que no aceptó la gracia de Dios y se murió así, ¿para dónde va? Infierno, porque no puede estar con Dios, porque ¿qué pasaría si estuviera con Dios? Hay una aniquilación total. Entonces lo mandan ¿a dónde? Al infierno. Entonces existen esos dos sitios. ¿Quién escogió eso? ¿Dios? No. ¿Quién? El hombre. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Está hablando del servicio a Dios o de morirse. Teniendo deseo de partir. O sea, ¿de qué tenía ganas Pablo? De morirse. ¿Y por qué le tenía ganas de morirse? ¿Se acuerdan que yo les pregunté hace como 15 días, ¿quién le tiene miedo a la muerte? Díganme si aquí estas cosas van a mejorar. Anhelamos seguir aquí, felices. No, Pablo estaba que se iba. Dice, teniendo deseo de partir y ir al purgatorio, y que de pronto ustedes echen una monedita a ver si me ayudan a subir allá. ¿A dónde? Cuando usted se muere, uno de dos: o usted está frente al Dios único, vivo y verdadero, y el Cristo que le salvó, o no lo está. Punto. Usted no se muere y va a un sitio intermedio, que no existe en la Biblia ese sitio intermedio. El único sitio intermedio, ¿sabe cuál es? Aquí, el hoy. Por eso la Biblia dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy, es este punto, que no sabemos si salimos de acá, nos estripa un carro y chao. Es hoy, ese es el punto. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Cuando alguien está ausente del cuerpo, es que está como, cuando usted va a mirar un ataúd, está ausente del cuerpo, ¿sí o no? O sea que ¿qué es lo que está en juego? El alma de la persona. Y presentes al Señor. O sea que si esa persona, su alma se salió del cuerpo, una de dos: o queda presente frente a Dios, o no lo queda. Eso es así de simple. Y por último, se consigue la salvación por medio de la iglesia o por medio de Cristo. Y solo les voy a leer un texto que ya lo conocemos muchos. Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino, ese término sino, ¿qué significa? Únicamente, no hay ninguna otra sino por mí. ¿Por quién? ¿Sabe quién salva? Cristo.
ni la iglesia de restauración misionera, ni el pastor Simón, ni el fulano allí que dice que es el Cristo, ni... ¿Quién? Cristo, únicamente. ¿Claro o no claro? Solo 9 aspectos que la Biblia dice con respecto a las doctrinas que nos enseñaron en la tradición. Leímos por allá que el punto es que están como engañados, lo leímos, ¿cierto? Cuando habla de los ídolos allá en Isaías 44. Engañados. Nuestro papel no es juzgar. ¿Qué es nuestro papel? Enseñar la verdad y dejar que la verdad misma abra los ojos de las personas y ya. No necesitamos demonizar las cosas, simplemente tener claro qué es lo que Dios dice, y nosotros en ese sentido cuando somos responsables porque ya Dios habló. Entonces la espiguita detrás de la puerta y la herradura y que para la buena suerte y que para todo eso, ya miramos qué dice la Biblia acerca de todo eso, que Dios abomina, o sea que a Dios le da náuseas todo ese tipo de cosas. Vuelva y lea Éxodo 20, Deuteronomio 18 y observe lo que la Biblia dice al respecto. Un punto importante aquí para terminar, para concluir, y es, hermanos, la Biblia dice que Dios es un Dios vivo, que podemos relacionarnos con Él de una manera personal, sin intermediarios, ningún intermediario, ninguno, ni el pastor quiere acercarse a Dios, observe a Cristo. ¿En dónde nos habla la Biblia de Cristo? Lea los evangelios. Ahí nos habla de lo que Cristo dijo y de lo que Cristo hizo. Y ahí nos habla de cómo se adquiere la salvación. ¿Cómo se adquiere? ¿Qué leímos hoy? Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Que lo único que tengo que hacer es decir, Dios, yo creo que yo soy un pecador, que no tengo remedio y que el único remedio es tu sangre, que fue derramada, que solo tú tomaste el lugar que a mí me correspondía. ¿Qué merecía yo por mi pecado? La muerte, dice Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en la iglesia. Cristo, la persona de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es confiar en que su obra es real y creerla para nosotros. Y creer que somos limpiados y perdonados. No nos toca ir a rezar rosarios, ni a leer nada, ni a darnos golpes de pecho, ni subir a Monserrate con frío en la rodilla. ¿Qué nos toca hacer? Nada. ¿Sabe qué? ¿Quién hizo todo? Cristo. Por eso les leí hace 8 días el texto que me leí, un artículo muy importante sobre la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía, Cristo hizo su 99% y nosotros hacemos 1. Ahora, si Cristo le faltó 1%, ¿la obra de Cristo fue perfecta? ¡No! Y la Biblia dice todo lo contrario, que la obra de Cristo fue perfecta. ¿Dónde lo dice? ¿Sabe dónde lo dice? En la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Él usó un término que dice consumado es. El término consumado es se cumplió absoluta y perfectamente todo. Y consumado es, ¿a quién se lo dijo? Al Padre. O sea que Dios dijo, sí Señor, a eso sí quedó bien hecho. Porque los sacrificios de los sacerdotes, ¿qué pasaba? No servían. Estuvimos leyendo un artículo importante de por qué Jesús volteó las mesas de los cambistas. Resulta, mis queridos hermanos, que había un negocio entre los cambistas y los sacerdotes. Resulta que el sacerdote, cuando alguien llegaba con la ovejita ya al hombro, decía, mire Señor, revíseme la oveja a ver si está bien para el sacrificio. Y el sacerdote la miraba y le encontraba defectos, así no los tuviera. Ese era el negocio en esa época. Y entonces como le encontraba defectos, decía, no, está defectuosa, vaya y cámbiela. Y entonces como la gente venía era de otras ciudades, pues vaya, cámbielas, que devuelva, y no se podía. Entonces, ¿sabes qué hacía la persona? Como allá estaban los cambistas a la orden, ovejas perfectas, palomas perfectas, este llegaba con la ovejita y le decía al cambista, cambista, me hace un favor, mire, es que me salió defectuosa y el sacerdote no me la recibió y yo voy a seguir con mi pecado, pues no puedo. El cambista le decía, bueno, présteme esa, yo le doy otra, pero me tiene que, porque es que esta está defectuosa, ¿yo qué hago con esa oveja? Entonces ya no me sirve acá. Se volvió un negocio, eso era un negocio. Entonces la otra sí ya iba con su etiqueta autorizada por los cambistas. Y entonces
Después cuando salía el sacerdote de ofrecer, entonces el cambista le decía, bueno, hoy me mandó 20, aquí está su porcentaje. ¿Cómo les parece eso? Igualito a lo de hoy, ¿cierto? Vamos a la iglesia y si usted diezma, Dios lo bendice. Si usted hace tal cosa, Dios lo bendice. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tratar de comprar a Dios con plata? No, señores. Por la fe. ¿En fe en qué? En el sacrificio perfecto. ¿Cuál fue el sacrificio perfecto? Cristo. ¿Cuál fue el sacerdote perfecto que no se dejó comprar? Cristo. Hermanos, ese es el Cristo que tenemos. Ese es el Cristo que la Biblia dice, en el que debemos creer. No uno que comercia con la fe. Usted no tiene que pagar indulgencias para que el alma de su fulano, si ya se murió, perdónenme. La Biblia dice, chao, tuvo su oportunidad. Póngase sobre sus pies un momento.